Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Aposento Alto Virtual. Dios les bendiga. Queremos saludarles. Buenos días. Queremos bendecirles. Queremos dar inicio a esta nueva reunión o devocional, mentiras, para poder oír una buena palabra de vida y poder congregarnos en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros aposentos, y donde debe estar el amor de Dios, el corazón de Dios, que es estar en nuestras casas. Y bueno, en este tiempo donde Dios nos ha permitido en este año 2020 poder estar un tiempo apartados con nuestras familias, apartados de todo el ambiente, todas las cosas que de allí se viven afuera, pero sabemos que estamos protegidos y bendecidos en Dios. Vamos a dar inicio a este devocional con una oración, y quiero que esta oración la haga mi esposa. Entonces vamos a iniciar. Buenos días a todos, ahí donde estamos, como decía mi esposo, en nuestro aposento, en nuestro hogar, con quienes amamos. Quizá usted esté solo, pero no está solo, porque recuerde que está el Señor con usted, y es un momento para que nos desconectemos de lo que está a nuestro alrededor, del desayuno, de las labores diarias, y dediquemos ese tiempo hermoso para nuestro Padre Celestial. ¿Les parece? Entonces allí cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, un día más hermoso, Señor, porque estamos vivos, estamos con nuestra familia. Tú has traído provisión, tú has traído la bendición, Señor. Tú eres el que se está encargando de todo mientras nosotros obedecemos, Señor. Por eso te damos gracias. Confiamos en ti, en que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro todo, Señor. Gracias por este día hermoso, y hoy nos levantamos también a adorarte. Queremos bendecirte, porque tú eres Señor. el único que mereces la adoración, tú eres el único que mereces, Señor, la gloria, Señor. Aún en este tiempo quizás de dificultad, de ver este tiempo incierto, Señor, tú dices que levantemos nuestra alabanza, que levantemos nuestras voces allí en cada hogar, en familia, adorándote y exaltándote, porque tú eres todopoderoso, Señor, y entregamos toda carga, todo aquello que venga a quitarnos esa paz y ese gozo que solo tú nos das. Y en medio de la alabanza, Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, y nos disponemos para adorarte. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Bueno, queremos saludar a cada una de las familias, a las personas que están allí conectadas. Bendiciones, Patti, bendiciones, Freddy, cada una de las 8 personas que por ahí están, adicionales que están allí conectados. Bueno, vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a bendecir su santo nombre. Vamos a decirle que Él es el todo para nosotros, que Él es nuestro Señor, que sin Él nada podemos hacer. Así que por un momento cierra sus ojos allí donde estás. Si puedes, allí en tu casa, levanta tus manos delante de Dios. Él te ve, y vamos a bendecir su nombre. Vamos a decirle que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Él. Oh sí, Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas. Inicia a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la
jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Oh sí, Señor, te damos gracias, Padre bueno. Tú eres el Dios de nuestra vida. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Bueno, amada iglesia, ya llevamos 2 semanas, por mi parte Dios ha permitido que llevemos una palabra donde nos insta a que debemos permanecer y ese permanecer es en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra ancla, ahí nuestra roca donde debemos estar, porque sabemos que en estos tiempos hay muchas dificultades, muchos peligros, muchas cosas que quizás de pronto vienen a traer a nuestra vida esa zozobra, esas cosas que nos hacen pues divagar o nos hacen traer esos temores. Y pues bueno, Dios está allí transformando cada vez más o moldeando nuestro carácter, permitiendo que seamos más como Él, que ese es el deseo de Dios, de que nuestro yo sea transformado en Cristo y poder, así que nosotros seamos esos discípulos. El Señor nos llama a nosotros sus discípulos y por ende, por ser esos discípulos, el Señor nos dice que hacemos ahora parte del reino de los cielos. Entonces, vamos a recordar qué significa permanecer. Permanecer significa estar en. Entonces, es estar allí con Dios, con nuestro Señor, siempre, permanecer, mantenernos y poder ver manifiesto a Cristo en nosotros. Vamos a un versículo que está en la palabra. Vámonos a Salmos 91, versículo 1. Salmo 91, versículo 1 dice así de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es algo muy importante en estos tiempos, porque ese habitar en el abrigo es eso que nos cubre como una manta, y habitar es estar, es permanecer. Entonces dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estaremos bajo su sombra, bajo su cobertura, allí en el lugar donde su mano puede alcanzar todo lo que está a su alrededor. Por eso, si estamos lejos de la cobertura de nuestro Dios, lejos de su sombra, Él no nos puede proteger, Él no nos puede cuidar de todas estas cosas que estamos viviendo. Pero entonces, el llamado de esta palabra de esta mañana es que en ese habitar y en ese permanecer siempre, que lo que Dios quiere es que nosotros seamos esos discípulos, esos seguidores de Jesús, que con Él como lo habitaban sus discípulos habitaban con Él
día y noche, permanecían con él día y noche. Entonces, de la misma manera, en estos tiempos Dios quiere que seamos discípulos. Pero entonces, vamos a ver quiénes son discípulos. Entonces, uno, ¿quién es discípulo? Quien tomó una decisión. Para ser discípulo y participar en el reino de Dios es preciso atender a la invitación de Cristo. ¿Y cuál invitación? Vamos a ver Marcos 8:34. 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, aquí esta invitación es mucho más que venir al frente. Eh, no sé, de pronto en las iglesias llamamos al frente, ¿quién quiere recibir al Señor y pasar al frente? Pero entonces, esta invitación de Jesús en Marcos, hagamos referencia o hagamos énfasis a todo aquel que quiera, ¿sí? No por obligación, no porque alguien está instando en esa persona, sino porque en su corazón está ese deseo de querer seguir a Jesús. Y esto implica la soberanía divina, aquella que no violenta la libertad humana, aquella que no coacciona la libertad humana. Por eso Dios es soberano y por eso Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de decidir, de tener ese libre albedrío. Entonces, después de que nosotros somos llamados por el Espíritu, es necesario que en nosotros haya una decisión personal, pero también esa decisión envuelve a renunciar. Y nosotros, esto eh, habla de cuando nosotros renunciamos, implica a que nosotros conocemos y entendemos cuál es nuestra condición. Y, y entonces sabemos cuáles son nuestros comportamientos que habitualmente tenemos. Y entonces esa renuncia va implícita a esa decisión que nosotros tomamos. Pero es el Espíritu Santo quien nos guía para que cada paso que demos, cada decisión que tomemos y cada renuncia que hagamos, la hagamos en Él. No coaccionados por una decisión de alguien más, sino por Dios, que es el que conoce nuestro corazón y sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, aquel que tomó esa decisión de seguir a Jesús, lo hace porque quiere y porque en sí tomó esa decisión, tomó esa determinación personal. Y como dice Job, ahí en el libro de Job, determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Y ahora dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y esa es la luz de Cristo, que ahora cada quien que toma esa decisión de seguirlo a Él, eh, va a llegar a tomar, a determinar a sí mismo y esa luz va a alumbrar su camino y te va a guiar y te va a llevar por esas sendas de bendición, de rectitud y de justicia por amor a su nombre, como también dice su palabra. Bueno, la segunda parte dice, ¿quién más es discípulo? Quien tiene una relación personal con Jesús. No es solamente tomar la decisión de seguir, sino también es quien tiene una relación personal con Jesús. Un discípulo de Cristo no es un admirador. Entonces, vemos mucha gente que quizás encuentra en la persona de Jesucristo un ser en quien admirar, en quien respetar de cierta manera por sus palabras, por lo que hizo, por todas las cosas. E inclusive hay personas como de superación personal que lo recitan mucho
Y bueno, son solamente admiradores, pero un discípulo es un seguidor. Un verdadero discípulo sigue las pisadas de su maestro. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2:21. Busca allí Primera de Pedro 2:21. Entonces, dice así, Primera de Pedro 2:21. Vamos a ver, aquí está. Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice? Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pesadas. Pues para esto fuiste llamados. Nosotros, nosotros el Señor, nosotros no dejemos algo en claro. Nosotros no llegamos a Cristo. Cristo fue quien vino a nosotros. Cristo fue el que nos buscó. Cristo fue el que se acercó a nosotros. Porque ninguno de nosotros se nos pasó por la mente, por la cabeza, llegar a buscarlo a Él. Desafortunadamente nuestro corazón no tiene esa premisa o ese deseo innato. Dios es el que quiere venir a buscarnos a nosotros. Y entonces, dejándonos, Él nos dejó un ejemplo. Y ese ejemplo es para que nosotros lo sigamos a Él. Como dice esta palabra, sigamos sus pisadas. Por ende, el que participa del reino de Dios es una persona que, como sus discípulos, debemos ser personas obedientes. Hay dos características. Debemos ser, para ser esos verdaderos discípulos, debemos seguir sus pisadas. Pero por ende, a eso requiere ser obediencia. En Juan 15:14 dice de la siguiente manera. Juan 15:14 dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, en esto implica esa obediencia. Entonces, ¿por qué esa obediencia? Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y por ende, nosotros por gratitud a esa obra que Él nos hizo, nosotros obedecemos lo que Él nos manda hacer. Y por eso le seguimos, por amor a su nombre, porque Él es nuestro amado Señor, nuestro único y suficiente Salvador. La conexión continua, la permanencia en Cristo, nos permite crecer en nuestro nivel espiritual. Muchos buscan el nivel espiritual en cosas, en acciones como muy humanistas, pero resulta que lo del espíritu no tiene que ver nada con el humanismo, ni con nada de esas ideologías que quizás de pronto algunos, bueno, oyen por ahí, sino eh, es en esa comunión con Dios, es en ese deseo de querer permanecer en Él, en aquel que nos da esa vida eterna y aquel que nos ha amado. Bueno, y como tercero y último, es también el discípulo quien tiene un andar dinámico con Cristo. Este andar dinámico, como lo llamo aquí, hace referencia a un desafío diario. Y ese desafío diario es en el vivir de cada uno de nosotros el día a día, lo que estamos haciendo en estos momentos, viviendo día a día, y en eso implica que en nuestras vidas, elecciones, propósitos, sueños y realizaciones, pero que éstas deben tener una condición, deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esa voluntad debemos buscarla. Y en ese de andar dinámico con Cristo implica nuestra oración, con nuestra comunión en Cristo. Vamos a tener esa oportunidad de preguntarle a Él nuestro propósito de vida, nuestro andar en todo momento. Señor, ¿puedo hacer esto?
¿Tú qué piensas? Guíame, dirígeme. No hagas nada en tu vida si, si no has puesto delante de Dios ese deseo o ese sueño o ese proyecto a realizar. Como discípulos debemos entender de que nosotros debemos estar guiados por Dios, ¿sí? Entendemos que en este tiempo, eh, como discípulos en este mundo, vivimos en este mundo donde los valores pareciera que estuvieran invertidos, ¿sí? Porque eh, unos llaman a lo bueno malo y otros llaman malo, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, eh, cuando vemos cosas y injusticias en las calles y en todo lo que vemos en nuestro país, vemos que esos valores pareciera que estuvieran invertidos. Pero, ¿y por qué? Porque hay un deseo de seguridad. En este tiempo, muchos se aferran o muchos se aferraban a sus posesiones, a sus dineros, a sus posesiones y a sus títulos. Pero en estos días entendemos que eso no vale la pena en estos momentos, porque lo que estamos en estos momentos padeciendo es el deseo de sobrevivir, mejor dicho. Y, ¿Y de qué sirve tener un carro, tener una posesión, tener un título y, y de repente no tener salud, no tener esa vida? Entonces, todas esas cosas son efímeras en nuestros días, en este mundo, y eso es lo que debemos entender. Para finalizar, debemos entender que nuestra seguridad está en Dios y debemos estar en Él para morar bajo su sombra. Entonces, como discípulos, debemos tomar la decisión de seguirlo a Él y obedecerlo en todo. Que tenemos que tener una relación personal con Jesús. Y esa relación personal es de todos los días, a cada momento, a cada hora de nuestras vidas, en esa plenitud de Dios, en Cristo Jesús. Y como tercero, tenemos que tener ese andar dinámico con Cristo, donde debemos poner todos nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos en Él, para saber que nuestra vida va a trascender en Él. Puedes tú lograr muchas cosas, puedes tú hacer muchas cosas que en tu corazón hayas propuesto. Dios nos ha dado esa capacidad, pero debemos entender que eh, sin Él nada podemos hacer. Pero si dice su palabra así, permaneced en mí y mis palabras en ti, y pide y todo lo que pidas a Dios en oración te será dado y te será concedido por el Padre. Así que damos gracias a Dios por esta palabra de vida. Seamos discípulos y entendamos de que eh, un espectador o una persona que es una persona que quizás de pronto eh, cree que Jesucristo vino o bueno, esto es un admirador de Jesucristo, mm, no nos lleva a esa comunión perfecta con Él. Debemos seguir sus pasos, debemos ser discípulos. Así que, amada iglesia, seamos esos discípulos que Dios anhela, que seamos en todo momento, y ahora más en nuestras casas, y también haciendo discípulos. Entonces eso implica con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque nosotros somos también sacerdotes, y nos hace reyes y sacerdotes, para que con nosotros, amado varón, hombre de la casa, tú eres ese discipulador en tu casa, tú eres el que tiene ese mando por Dios para que guíes y diriges e instruyas en tu casa.
Bueno, vamos a orar para finalizar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a decirle a nuestro Señor, amado Dios y Padre bueno, tú eres el Señor de nuestra vida. Vamos a decirle, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido Te pido que me ayudes a seguir tus que me pasos. ayudes a seguir tus pasos. Reconozco que en mi corazón Reconozco que en mi han habido corazón cosas que no te agradan han habido cosas y que te no te pido que agradan. me perdones por todos esos pecados que he cometido Te delante pido que de me ti. perdones por todos esos pecados que Y he te cometido pido delante de que ti. escribas mi nombre Y te pido que en escribas el mi libro nombre de la vida, en el libro de la vida. que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo Que sea. me ayudes a ser esa persona Y que tú con tu quieres que sea. Espíritu Santo, Y con tu tú Espíritu guíes mis Santo, pasos tú guíes mis pasos y haya luz en mi y camino haya luz en mi en todo camino momento. en todo momento. Gracias, amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso, Señor, te pedimos, Señor, que cada persona que haya hecho esta oración, sea en estos momentos en vivo o en diferido, Señor, Padre, tú oyes su oración. Tú transformas su vida, su casa, su familia. Bendecimos a cada una de estas personas que ha recibido esta palabra de vida. Y te pedimos que los bendigas, que los prosperes y los llenes de ti. Allí donde estás, cada uno en sus casas, levante sus manos allí y dale gracias a Dios por este momento. Porque hay salvación en tu casa, porque hay libertad. Y ahora te invito a que seas ese discípulo, a que seas esa persona de relevancia en la persona de Cristo Jesús, porque ahora el Señor vive en tu corazón. Te damos gracias y bendecimos. Y damos gracias a Dios. Amada iglesia, les bendecimos y declaramos que este día va a ser de mucha bendición. Los invitamos a esta noche a continuar con este tiempo de estudio de la palabra que nuestro pastor nos sigue dando. Vamos a tener de gran bendición una palabra esta noche a las 7 de la noche. Los invitamos. Y este jueves y viernes vamos a tener dos conexiones especiales. A las 5 de la tarde los invitamos. 5 de la tarde. Donde vamos a tener unas reuniones especiales. Entonces, de 5 a 7 nos vamos a estar reuniendo nuevamente en Aposento Alto Virtual, donde vamos a recibir palabra de vida, de bendición. Y esa palabra nos va a edificar y nos va a dar cada vez más esa esperanza en vida en Cristo Jesús que necesitamos día a día para poder avanzar y ser mejores y que todos nuestros deseos y los anhelos que hay en nuestro corazón sean dados en Cristo Jesús, en su voluntad. Les bendecimos. Dios les Saludos. bendiga, que estén Chao, muy chao. bien. Buen día, bendiciones.